sí, pero si tienen preguntas ya, si no la idea, no sé cuál, esa fue un poco la propuesta de ustedes. La idea es un poco discutir las actividades y sobre todo tengo una pequeña presentación si les interesa. Fue la presentación que puse en la, el aula virtual de la materia y que es, digamos, el marco conceptual eh, que se discute en el área del comercio internacional para tener una visión, ¿no?, tal vez un poco más general de lo que trata. En la bibliografía está, pero en base a los comentarios de ustedes es un poco más compleja. ¿Mm? Pero es interesante tener si bien es un marco conceptual que es algo teórico, pero permite tener una visión sobre lo que es la discusión, particularmente de comercio internacional. Entonces, bueno, la idea es un poco discutir estas cuestiones que es un poco lo que planteamos en la actividad. Y en todo caso, si les parece, yo les voy compartiendo la presentación y después me tiran todas las preguntas que tengan. La verdad que Inclusive, sí, muy agradecido de mi parte porque ha sido tremendo la lectura y muy complejo. Bueno, sí, 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 porque sobre todo por dos motivos, siempre como bien pasó, parece que en economía también, siempre pasa, siempre cuando uno se pone a leer una disciplina nueva. Por más que economía uno ha tenido un poco más, un poco menos, dependiendo de las economías del secundario ahora tienen, pero antes no teníamos nada, ¿no? De economía no había absolutamente nada. Y cuando uno se encuentra con una nueva disciplina, tiene dos inconvenientes, ¿no? Digamos, y son dos elementos centrales que uno tiene que tratar de incorporar. Uno es el lenguaje. Lo primero que uno tiene de toda ciencia, el lenguaje. ¿Mm? Y muchas veces la más habitual es la ciencia médica, cuando uno va al médico y dice, me habla como médico, no entendí nada. Bueno, el médico tiene su lenguaje, ¿no? Como ciencia médica, bueno, y todo, como toda. Y el otro aspecto es el marco conceptual. Digamos, ¿qué es lo que permite comprender la disciplina, ¿no? Hasta hace un tiempo ninguno era experto en vacunación y virus y pandemia. Ahora todos sabemos la terminología, ¿no? Bueno, porque nos hemos tenido que meter en esa cuestión. Algo que antes quedaba reducido a un grupo más pequeño. Pero en el caso de economía, uno está todos los días discutiendo economía, abre el diario y demás. Y el caso de la economía internacional en particular, ¿por qué es importante la economía internacional? Primero porque uno tiene una dimensión de la importancia de por qué un país, ¿no? Se conecta con el resto del mundo. Y ahí vamos a una de las preguntas, ¿eh? ¿Por qué comercian los países? ¿Qué es lo que explica, qué es lo que justifica que un país intercambie bienes y servicios con el resto del mundo? Bienes y servicios y también capitales. Entran y salen capitales de los países. Y en Argentina en particular, ya como vamos a ver ahora, es una discusión muy, muy importante, sobre todo el comercio internacional, que ha determinado un poco la vida misma como país, ¿no? La guerra civil que se tuvo entre 1822 y 1860 era quién se quedaba con la renta de la aduana. Rosa dice, no, esto es mío, y el resto le cerró los ríos. Bueno, esa fue
si bien ha cambiado, pero la discusión sigue. Y eso tiene que ver con el comercio internacional. Por ejemplo, con el tema de las retenciones, que fue la segunda actividad que subí hoy a la página. Tiene que ver con las retenciones. Tiene que ver, en este caso, de las decisiones del gobierno en lo que se conoce como política arancelaria, cosa que hemos visto un poco en la otra materia. Y el otro aspecto central de la economía internacional, que es un poco lo que dio origen a la ciencia económica. Lo que dio origen a la ciencia económica es explicar por qué los países comerciales, era la primera pregunta que intentaban responderse allá los filósofos, ¿por qué los países comercian entre sí? ¿Conviene o no que un país comercie con otro? ¿Conviene o no que la Argentina, y acá ya vamos a lo nuestro, conviene o no que Argentina comercie con otros países? O discusión que está en estos días, o nos cerramos al comercio internacional y vivimos con lo nuestro. Bueno, esa es un poco la idea de esta materia. Si bien gran parte del marco conceptual está allí esa bibliografía, ese material de lectura que tienen allí, es de un libro de Krugman, un premio Nobel de Economía, que es uno de los libros que se utiliza en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Así que, ¿cómo les ha resultado la lectura? ¿Difícil? ¿Incomprensible? No, compleja, en mí, digamos, compleja, porque es como decías vos, ¿no? El lenguaje propio de una ciencia es como que yo me ponga a hablar de química pura, nadie entiende nada, o sea, Efectivamente. es lo mismo. Pero bueno, complejo, las preguntas, te obliga a leer bastante, la verdad que he estado todo el fin de semana, profesor, estudiando, ¡Wow! leyendo. No es No me menor. voy a olvidar de usted, ¿eh? Todo un fin de ¿Bien o mal? semana. Bueno, y acá ve cómo estamos, todos tan preocupados, todos tan interesados. Profe, estamos todos en la misma. Estuvimos todo el Bien. fin de semana, todos muy preocupados. Y antes que sigamos con el tema, hay una preocupación común en el grupo, Sí. que la semana que viene tenemos que presentar la segunda actividad, el 28, y el 29 tenemos la evaluación de Bien. la otra economía. Bien. Lo que ¿Cuál es la queríamos propuesta saber, entonces? si podemos pasar el trabajo de esta materia, economía internacional, para la otra semana. Sí, yo no tendría inconvenientes. Hablo tendría... como vocera porque en el grupo lo estuvimos discutiendo y fue una moción apoyada. Bien, si Por están eso, todos de profe. acuerdo y consideran que es... yo... Sí, estamos todos iguales, estamos todos de acuerdo. Sí, estamos. Perfecto, perfecto. Sí. Ustedes, en todo caso, pasar para la semana después del 29. Claro, favor. creo que sería ya en Seis. octubre, no sé si es el 6 o el 5 6, de octubre. miércoles 6. Miércoles 6. Bien. Entonces, miércoles 6 del 10, las dos actividades. ¿Les parece No, bien? bueno, si quieren las sería dos, bueno. las dos. Era la segunda nomás, pero bueno, si Bien. quieren las dos, las dos. Digo porque así le da más margen para... Si no, ponemos la segunda. La segunda actividad es muy corta, ¿no? Es corta. Profe, más allá de corta, hay que ver si es compleja. Porque la primera parecía corta, pero es bastante compleja, digamos, para buscar la Digamos, hay un información. elemento conceptual ahí que es muy importante en la discusión argentina para entender que es los términos de intercambio. Los precios, ¿cuál es el impacto de los precios internacionales sobre nuestra economía? Sobre la vida, sobre la torta esa que hablábamos allá en política económica. Profe, no sé Sí. si me escucha, soy Mónica, estoy con dificultades en la conexión, porque estoy justamente en trabajo. Discúlpeme, con respecto a la fecha que usted acaba de poner, a aceptar nuestra propuesta, digamos, desde ya muy agradecida en nombre de todos.
si puede ser, o sea, si existe la posibilidad, bueno, que el que quiera presentarlo ahora en término el 21, y si no los dos juntos, hasta esa fecha que tengamos el margen, digamos. Bien. ¿Está mal? No, yo... No, yo entendí, perdón, yo entendí que el examen y el segundo trabajo el 6. No, tenemos dos actividades de economía internacional. Sí, 2 actividades. Bien, uno se presentaba mañana 21 y otro el 28. Sí. Está bien. Tengo entendido, la compañera pidió que la segunda actividad la presentemos después de rendir. Y usted nos dio la opción de rendir y la segunda actividad el 28. O si no, se me está armando como un... No, me parece que te inconveniente. Sí, en macroeconomía y política económica, que la otra materia, esa está el 29. Claro, esa era bien. Esa queda tal cual como estaba. La fecha del 29 rendimos la materia que tuvimos. Perfecto. Macroeconomía y política económica. Perfecto. Y las dos actividades, el 6. Sí. Es el 6. Muy bien. Si alguien la tiene, yo creo que no hay inconveniente desde el punto de vista del cronograma de la materia, ningún problema formal, pero consulto con Ana, pero en principio no debería haber inconveniente. Bien. Buenísimo, profe, muchas gracias. Ahí está aclarado. Sí, no, por favor. Muy amable. Muchas gracias. Bien, si quieren, les paso yo puse también a pedido de ustedes ahí unas filminas. ¿Quieren que las discutamos? Estaría bueno para resolver la actividad número 2, porque bien, usted nos dio unos datos que, por ejemplo, en la filmina, es como que a mí se me complicó la 2, porque me estaría dando un porcentaje diferente. En el intercambio, como que a uno no le conviene, el otro, me está costando la 2, bien, la pregunta 2. Así que si repasamos esto estaría... Sí, ahí lo vemos. A mí, la pantalla, particularmente, ¿no? O sea, nos está pasando todo como que prácticamente en algunos puntos, algunos lo entendemos más, otros menos, pero creo que es muy complejo el 2 para la interpretación. Es fácil cuando uno lo entiende. Bien. Perdón, pero hasta que lo entendemos, es como que yo venía bien en los primeros puntos, en cuanto al máximo nivel de producción, genial. Se me complicó la ventaja absoluta. ¿Por qué? Porque los montos me daban diferentes y me parecía que, bueno. A mí, profe, personalmente, del punto 1 me costó el tema que estaba hablando de por qué comercializa, digamos, darle como un mejor fundamento a por qué comercializan los países y cuáles son los efectos del comercio internacional. Porque en el libro yo estuve leyendo los capítulos que, además de el resumen que usted mandó, yo leí las páginas del libro respecto a ese tema y como que salían un par de efectos también negativos, entre comillas, sí. De acuerdo a digamos, si nos ponemos desde la perspectiva de las ventajas absolutas, había efectos negativos. Sí. Entonces, como que, bueno, quería aclarar bien ese panorama de por qué se comercializan los países entre sí y cuáles eran los efectos del comercio nacional. Sí, ahora si quieren utilizamos otro ejemplo, pero para que les quede conceptualmente... Bueno, ahí la idea del estudio del comercio internacional tiene estos temas, ¿no? Que un poco los que han leído ustedes, las ganancias del comercio, básicamente si conviene o no comerciar, ese es el elemento central. Y esto es clave para lo que yo les comentaba al principio, por ejemplo, para la discusión pública de la Argentina. ¿Conviene cerrar la economía o abrir la economía? Un pilar fundamental del modelo económico que está en discusión en Argentina y que las clases dirigentes no se ponen de acuerdo. Viene uno, abre la economía, viene otro gobierno, cierra la economía. ¿Y de qué manera puede abrir o cerrar la economía? Y bueno, un gobierno que cierra la economía pone trabas a la importación, aranceles, limita la exportación, tipos de cambio diferenciales, es decir, un tipo de cambio para exportar, otro tipo de cambio para importar,
que es un poco el esquema actual. El esquema actual, importar y exportar, es extremadamente complejo. Y acá lo que vamos a ver, y lo que ustedes han estado leyendo, es un poco el marco conceptual que justifica un modelo en relación al comercio internacional. Luego, los patrones de comercio, los patrones de producción y comercio. ¿Qué son los patrones de producción y comercio? Es básicamente qué le conviene hacer a un país. ¿Le conviene especializarse o dedicarse a producir todo? ¿Mm? Por ejemplo, el caso de Argentina, ¿qué es lo que más produce Argentina? ¿En qué es bueno Argentina produciendo? Toda la parte agropecuaria. La pregunta es, ¿Argentina debería dedicarse a la producción agropecuaria o debería asignar menos recursos a la producción agropecuaria y producir electrónico, tecnología, automóviles Y no, si y ya demás? tenemos los recursos naturales y la gente está capacitada, o sea, Efectivamente, la gente que vive en el campo está capacitada para trabajar del agro y no para ponerse a hacer computadoras. claro. Hacemos computadoras y teléfonos, en realidad armamos, pero la pregunta es, ¿podemos competir, qué sé yo, con Indonesia, China, haciendo eso, computadoras, televisores? En este No. momento, no. No. No, en Tendrían que absoluto. pasar un montón de situaciones, porque, a ver, todas las empresas, lo que más o menos estuve leyendo, tanto Estados Unidos como Japón, en algún momento tuvieron un cierre de fronteras para poder especializarse, pero el especializarse no solo pasa, me parece, en que cierren las fronteras, sino que también se invierta para lograr un nivel de capacidad que la haga mundialmente competente. Sí, Ahora sí. no estamos en ese nivel y son productos, la verdad, mediocres. Efectivamente, y caros. Acá adentro, y ahí viene la cuestión. ¿Quién paga ese cierre de la economía? ¿Alguien se beneficia? Y esto es importante, ¿por qué? Porque justifica por qué un gobierno, por ejemplo, cierre la economía. Justifica en el sentido de que hay ganadores y perdedores. Entonces, abrir el comercio tiene ganadores y perdedores, cerrar el comercio también tiene ganadores y perdedores. Entonces, y eso es parte de la política comercial de un país, lo que vimos en macroeconomía, la política arancelaria. Entonces, ¿a qué es lo que conviene producir y le conviene a los países especializarse o les conviene producir de todo lo que consumen y todo lo que producen? Es decir, producir todo lo que se consume. La otra alternativa es decir, bueno, se consume de todo lo que la sociedad desea consumir, pero se centra la producción en determinados productos y el resto, y se exporta los excedentes y con esa exportación se importa lo que no se produce internamente. Esa es la cuestión central del estudio de la... Y bueno, y ahí está la relación del proteccionismo. Los países se protegen sobre todo de la competencia extranjera, protegen a determinados sectores, protegen a gran parte de la economía. Luego está el concepto de balanza de pago. El balance de pago es el registro contable de la economía de un país con la economía del resto del mundo. Y ahí está involucrado el registro de lo que compra y vende en bienes y servicios y todos los movimientos de capitales. Si vienen capitales al país, no sé, una empresa compra, una empresa internacional compra una empresa argentina, bueno, hay inversión, lo que se llama inversión extranjera directa. Si hay alguien que tiene dólares en una cuenta en el exterior y los transfiere a su cuenta en el país, hay un ingreso de capitales, un ingreso de capitales de corto plazo. Y todo eso se registra en el balance de pagos. Es un registro contable. La diferencia entre lo que se llama cuenta comercial
que registra todos los pagos y todas las transacciones comerciales con el resto del mundo, y el movimiento de capitales, es lo que se conoce como reservas internacionales. Si hay, por ejemplo, mucho ingreso de capitales, bueno, las reservas internacionales van a caer. Si salen capitales porque hay desconfianza del país, y bueno, ahí las reservas internacionales van a tender a caer. Es decir, la cantidad de dólares que hay en el país. Bueno, ahí está el tipo de cambio, la discusión sobre el tipo de cambio, que es el tipo de cambio es un precio relevante en una economía, sobre todo una economía pequeña como la Argentina, porque hace de nexo entre la producción doméstica y los capitales y el resto del mundo. Es un precio que hace de nexo entre la relación internacional, ya sea comercial, importación y exportación, y también movimientos de capitales con el resto del mundo. Por eso es un precio realmente relevante para una economía. En el caso de Argentina tiene otra connotación. El tipo de cambio es importante porque la gente ahorra en dólares. Entonces allí se utiliza el dinero como dijimos en otra clase de macroeconomía, lo utiliza como reserva de valor. Bueno, después coordinación de políticas internacionales y lo que es todo el movimiento de capital. De eso, estos son los temas relevantes de la economía internacional. Probablemente en esto no han tenido mayormente inconveniente. No sé si tienen duda en algunos de estos puntos. Con respecto a estos temas recurrentes, profesor, ¿es necesario dar una breve explicación de cada uno de estos temas o claro, con solo mencionarlos? Poner lo sustancial de qué es lo que trata cada tema conceptualmente, que es un parrafito, 5 o 6 renglones, pero que quede claro de qué se trata. Yo acá hice un pantallazo general por si a alguien le quedaba alguna duda respecto a estos que son conceptos, en definitiva. Bien, y acá vamos a una de las preguntas que la economía, que la teoría del comercio internacional intenta explicar. Lo primero es, bueno, ¿por qué comercian los países? La alternativa es que los países no comercien, y esto lo podemos comparar a las personas. Las personas, ¿por qué intercambian bienes y servicios? Ustedes van a un mercado y compran bienes, producen, no sé, otra en su actividad, pero van al mercado, es decir, no son autosuficientes. Y les parece que a cada uno de nosotros nos conviene intercambiar bienes o nos convendría ser autosustentable, autosuficiente, es decir, producir lo que uno consume. ¿Qué me dirían al respecto? Y que uno está limitado y puede producir hasta cierto punto. Hay cosas que van a exceder, y aparte la calidad y la cantidad de las cosas que produzcamos va a ser totalmente diferente si nos dedicamos a una sola cosa, que si queremos hacer mucho, o sea, el que mucho abarca poco aprieta, dice el dicho. Bien, entonces es correcto. Si queremos hacer mucho, no nos va a salir bien todo lo que querramos hacer. Y probablemente muchas de las cosas que tenemos hoy no las tendríamos, porque ninguno de nosotros podría hacer un teléfono. Claro, entonces, la variedad de las cosas. Exactamente, ¿no? Podríamos tener alimento y algo de vestimenta, una economía de subsistencia, pero el desarrollo económico implica un elemento central del desarrollo económico es tener más cantidad y más calidad de bienes. Y ahí el intercambio es clave.
unos se dedican a producir una cosa y otros se dedican a producir otra cosa e intercambian. Y así funciona la economía de las personas, y eso fue también llevado a los países. Los países no pueden producir todo lo que consumen, pero se dedican a producir algo y eso su excedente lo venden al resto del mundo, y con ese excedente compran otras cosas que no producen. Y eso es un elemento central de la explicación del marco conceptual del comercio internacional, ¿no? Entonces ahora pasamos rápidamente a las explicaciones conceptuales. Sí. Hola, sí, acá Mara soy. Sí, sí. No, yo lo que, ahora que usted está hablando del comercio internacional, no sé si se acuerda en una época que había como una gran discusión de las lanas de Benetton, que las esquilaban en las ovejas en el sur, en las propiedades nuestras, y que se exportaba la lana y que después el argentino tenía que comprar el producto manufacturado muchísimo más caro de lo que se vendía. Como que era una cosa que decía, ¿por qué no se hacía? En ese momento decía, ¿por qué no la Argentina no hacía todo? No hacía los pullovers, no hacía creo que unas medias y todo, que se tenía que vender y que, digamos, lo vendíamos más barato y lo teníamos que comprar después más caro. Efectivamente, allí esa es un elemento central para que donde surge el modelo que se dio en llamar el modelo de sustitución de importación. El modelo de sustitución de importaciones surge en Latinoamérica y en Argentina en particular cuando comenzó a colapsar el modelo agroexportador a principios del siglo XX. Entonces la idea ahí es lo que no, en vez de producir, el concepto es el siguiente: en vez de producir materias primas y exportar esas materias primas y luego comprar el producto elaborado, ¿por qué no se le agrega valor internamente? Y es un poquito, me parece, Mara, lo que vos estás planteando, con el ejemplo de las lanas de Benetton. Y también hoy está en esa discusión el litio. En vez de exportar litio, ¿por qué no exportamos la batería ya de los celulares? El problema allí, igual que en el ejemplo de las lanas de Benetton, es que Argentina tenía recursos para producir lana en bruto o con algún grado de tratamiento, pero no tiene la tecnología, ni el conocimiento, ni el capital para desarrollar todo lo que sería el procesamiento de esa lana, el hilado y la elaboración del producto final. Hay países que, no sé si alguno de ustedes ha prestado atención en que hay algunos países, sobre todo de Europa, de la parte de los países nuevos de Europa, que tienen una enorme, ya lo vamos incorporando este término, enormes ventajas comparativas en producir eso, en producir hilados, productos de pullover, de indumentaria. Porque por años se han dedicado a eso y tienen una experiencia, una tecnología en el desarrollo que es uno de los elementos, si ustedes pueden ver acá, pueden ver por qué los países se explica el comercio internacional. Porque hay algunos países que se han dedicado y tienen la tecnología, como muy bien ustedes dijeron, saben hacer esas cosas. Otro caso de saber hacer es, por ejemplo, el hilado peruano. Porque el hilo peruano tiene un enorme valor en el mundo, y un pullover, una indumentaria de hilo peruano es muy valorada en el mundo? Y bueno, porque por años se han dedicado, por casi siglos, diría, a hacer eso, y bueno, han desarrollado toda una técnica para elaborar esa cuestión. ¿Por qué los países árabes se dedican a producir y vender petróleo y no se dedican a hacer grano? Y bueno, porque están flotando en petróleo. Es decir, en este caso, en este último caso, tienen
recursos naturales, tienen dotaciones de factores, tienen disponibilidad de factores, que para ellos no es muy costoso producir eso. Y para otros, por más que tengan algo de recursos, sí no pueden competir con estos otros países. Entonces, bueno, ese es un poquito, ¿y por qué? Y ahora vamos al ejemplo, ¿por qué Argentina produce bienes agropecuarios? Porque tiene una pampa húmeda con un nivel de productividad y de eficiencia que en pocos lugares del mundo, salvo en Estados Unidos, en parte de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, el resto de los países les es muy difícil competir con la calidad de la producción agropecuaria que tiene Argentina. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna duda? Está bien, profe. Está bien. Vamos. Seguimos rápidamente. Sí. No, yo creo que el temor que tenemos todos es que termine la clase y no lleguemos al punto donde más hemos tenido todos dificultad, que es el ejercicio práctico, ¿no? Sigamos. Digamos, acá avanzamos algunas filminas y ya entramos en esta idea de las teorías de las ventajas absolutas, que es la idea de Adam Smith, y Adam Smith es el primero que sienta las bases, y esto conceptualmente es muy importante, sienta las bases de la especialización en las actividades. Dice, bueno, las unidades económicas, que pueden ser una familia, una persona, y los países, deben dedicarse a producir aquello que más saben hacer y vender el resto, y con esa venta comprar lo que consumen y no producen. Esta es probablemente con este ejemplo que usa Adam Smith. Adam Smith nunca se enteró que era economista, él era un filósofo. Sale la idea de zapatero a su zapato. ¿Qué es la idea de zapatero a su zapato? Bueno, que cada uno se dedique a hacer lo que sabe hacer. Y el elemento central acá es que la especialización, y esto conceptualmente probablemente sea la idea central, que nos va a acompañar en estos ejercicios, es que en el intercambio ambos se ven beneficiados. Las personas especializándose e intercambiando, no solo que uno se beneficia, sino que ambas partes se benefician. Y entonces, ¿qué es lo que planteó Adam Smith? Vayamos a un ejercicio. Y acá entramos en el primer ejercicio. Que hay dos países, A y B. El país A y el país B. Hay relaciones técnicas, que esto depende de la tecnología de cada país, el saber hacer, y que expresan las cantidades de trabajo para una tonelada de producción. Por ejemplo, para producir el país A, para producir una tonelada de fruta necesita 14 unidades de trabajo. Estas son relaciones técnicas. Mientras más unidades de trabajo por unidad de producción, menos eficiente es. O dicho de otra forma, A es menos eficiente que B en producir frutas. Pero A es más eficiente que B en producir pescado. ¿No? Porque A necesita menos unidades de trabajo que B para producir una tonelada de pescado. ¿Y de qué depende eso? Y bueno, de los recursos, no sé, A a lo mejor tiene que navegar menos vamos a suponer que ahí son 2 islas. Entonces, ¿cuál es la máxima producción que puede llegar a obtener cada país de cada? Bueno, sí, asigna, vamos a suponer que tiene 200 unidades de trabajo, esas 200 las asigna a producir fruta, obtiene 14,3 toneladas de fruta A. En cambio, si estas 200, todos los recursos productivos, 200 unidades, lo asigna a producir pescado, obtiene 22. Y obviamente 22, 0 de la otra. Y acá viene un concepto importante que en economía es clave, que es el costo de oportunidad. Cuando alguien se dedica, o un país se dedica a producir algo, asigna los recursos a producir ese algo, pero deja de producir el otro producto. Acá hay como alternativa solo 2 productos, fruta y pescado. Entonces, y acá viene este proceso a cuál asignar
esos recursos, que es una economía elemental, solo hay trabajo como unidades productivas. Entonces, esto es lo que se conoce como frontera de posibilidades de producción. Van combinando las distintas cantidades y se obtiene con esta tecnología y se obtienen las máximas producciones de cada producto. Eso para cada país. Perfecto. Una consulta. A ver, se supone que si el país A se destina a hacer, si utiliza toda la capacidad de su fuerza de trabajo para hacer fruta, dejaría de hacer pescado. Exactamente. Perfecto. Y viceversa. Y viceversa. Y la entonces pregunta necesitaría que comercializar con alguien para ver quién le puede dar pescado si utiliza todo su capital de trabajo en hacer fruta. La cuestión acá es clave. Acá estamos suponiendo que no se comercia. No hay posibilidad de comerciar. ¿Por qué? Bueno, porque han decidido no comercializar. Entonces, si dedican todo su recurso productivo a la producción de pescado, no tienen fruta. Exactamente. Entonces, vamos a suponer que la sociedad, es muy elemental nuestra sociedad, acá que hay solo 200 unidades de trabajo, no hay ahorro, no hay inversión, no hay nada. Pero sirve el ejemplo. Las preferencias por el consumo lleva a que determinen estas producciones, estos niveles de consumo y producción. Como no hay ahorro, todo lo que se produce se consume. Entonces, las preferencias... No vuelvo a molestar. Sí, sí, por supuesto. Lo estuve analizando antes de esta clase porque tenía muchas dudas para preguntar. Ahí lo que usted hizo es, en vez de considerar 100 unidades de trabajo, consideró 100. 100 para fruta, 100 para pescado, entonces el país A puede hacer las dos cosas, fruta y pescado. Sí, no al 100%, no sé sino con 100 unidades. Pero parece que son 100 para... Sí, yo lo calculo. Perfecto. Para poder entender. Pero eso es un supuesto que da usted, pero podemos decir que hace 50 y 150, que Totalmente. hace 30 utilizando las 200 unidades de trabajo. Los divido, no, los segmento, la palabra, no sé bien qué palabra usar, pero digamos, en base a alguna consideración X. Claro, y acá hago un comentario sobre lo dije, pero depende de las preferencias sociales. Es decir, la gente prefiere consumir más fruta que pescado y bueno, se va a producir más fruta que pescado, o prefiere más pescado que fruta. Eso depende de las preferencias sociales. Hay sociedades que pueden preferir consumir más de una cosa que de la otra. ¿De qué depende eso? De las preferencias sociales. Ejemplo, hay sociedades que ahorran muy poco y hay sociedades que ahorran muchísimo. Argentina es un país que ahorra muy poco en términos de su PBI, y las sociedades del sudeste asiático ahorran en términos per cápita, en términos de PBI, el doble de lo que ahorra, por ejemplo, Argentina. Entonces, vuelvo a molestar. Sí. ¿De qué depende? De las preferencias sociales por algo. Y eso se lleva al consumo. Para nuestro trabajo, porque usted ya acá está dando una preferencia y supone que país A quiere mitad. Para nuestro trabajo tenemos que poner cuál es el supuesto que nosotros tomamos y en base a eso sacar este cálculo. Correcto. Sí. Bien. ¿Cuál es una preferencia que quiere producir? No sé, o las dos cosas por igual, o lo que sea, pero lo aclaramos y sacamos este patrón de producción y consumo sin comercio, pero aclarando qué tuvimos en cuenta nosotros. Efectivamente. Perfecto. Sí. Entonces, acá tenemos, en base a eso, en base al supuesto sobre las preferencias para consumir, el consumo depende, como la sociedad no comercia, las preferencias por el consumo depende de lo que la sociedad va a producir. Entonces acá ya tenemos una asociación entre el consumo y la producción. El consumo es lo que va a determinar qué es lo que va a producir el país. Y eso determina la asignación de recursos. La gente un día podría decir, no, ahora preferimos más fruta que pescado, porque, no sé, porque le gusta consumir más fruta. Bueno, la gente va a comprar más fruta, el precio se va a pagar más salario en el sector de fruta y los trabajadores van a migrar de la producción de pescado a la producción de fruta, entonces se va a producir más fruta y por lo tanto menos pescado.
Y esto conceptualmente es importante. Entonces, en base ustedes me frenan, como esta no es una clase, una charla, ustedes me frenan donde consideran conveniente, ¿no? Entonces, acá estamos sin... Perdón, yo de vuelta al piso. Sí, por supuesto. Perdón. Si para el país A, por ejemplo, pensamos, bueno, fruta un 50%, pescado un 50%, hacen las dos al 100%. Para el país B, ¿tenemos que considerar lo mismo como para hacer... No necesariamente. ¿O puede ser un 80-20 o 70-30? Efectivamente, sí. Puede ser cualquier supuesto, porque ahí la sociedad, yo no sé qué... Sí, yo hice el mismo supuesto para los dos. Claro, por eso. Pero podría ser, eso depende de las preferencias de cada país. Siempre y cuando se lo aclaremos, para que usted tenga en cuenta cómo sacamos los números. Efectivamente. Perdón que pregunte tanto, pero bueno. No, por favor, digamos, es una clase de consulta más que... Profe, ¿sí? Perdón, yo hice un comparativo entre manufactura y agro, y cuál era lo más conveniente para nuestro país, digamos. Yo lo abordé desde ese lugar. Sí, o sea, sí, y la cuestión es que conceptualmente esté justificado. Sí, por supuesto. Excelente. Claro, lo que nosotros querramos, pero justificado para que usted entienda, digamos. Así es, sí. Digamos, la cuestión es utilizar las herramientas analíticas para justificar en este caso, un ejercicio, una propuesta de política sería. Gracias. Entonces, veamos, y acá viene la importancia. Esto es lo que produce y consume cada país, y esto es lo que se produce a nivel mundial, llamémoslo. 15,5 toneladas de fruta y 21 toneladas de pescado. Ahora, ¿qué es lo que? Vamos al supuesto de que los países se especializan y se especializan en la producción, pero cada uno sigue consumiendo en base a su preferencia. La pregunta es, ¿por qué? Usted me podría, profe, pero ¿por qué puso que A se debe dedicar, debe tener como patrón de producción la especialización en pescado? Y bueno, porque es más eficiente que B la producción de pescado. ¿Por qué B se dedica o debería dedicarse a la producción de frutas? Y porque es más eficiente. Es decir, produce a costos unitarios menores que el país A en fruta. Entonces, acá tenemos un patrón de especialización. Implica que un país se dedica a producir una cosa y el otro país se dedica a producir lo que es más eficiente produciendo en su producción. Este concepto también es importante. Uno debe dedicarse a lo que mejor sabe hacer, si lo queremos plantear en estos términos. ¿Y qué es lo que estaría mostrando que el país A es mejor que el país B produciendo fruta? Bueno, porque requiere menos unidades de trabajo por unidad de producción. Es más eficiente. Y entonces debería dedicarse a eso. Ahora, ¿qué hacemos? El paso siguiente es ver si los países están mejor especializándose en lo que son más eficientes y intercambiando. Ahora nos abrimos al intercambio. Un país al libre comercio, que fue la idea central, y estos conceptos fueron claves en la idea que primaron allá por finales del siglo XIX, principios del siglo XX, esta idea del libre comercio. Los países deberían comerciar libremente, eliminando todo tipo de barrera al comercio. Entonces, ahora yo les tengo que demostrar a ustedes si lo que estoy planteando acá tiene razón de ser o no. La primera cuestión es la especialización. Comparemos la producción mundial después de la especialización en relación a antes de la especialización. ¿Cuánto se produce de frutas? Sí, en vez que los dos países produzcan fruta, solo uno, el más eficiente, se dedica a producir fruta. ¿Cómo es la producción mundial de fruta? ¿Mayor o menor? Mayor. Y veamos la otra ahora, la producción de pescado también con la especialización. Comparemos estos dos valores.
Acá también, y esto no es magia, ¿no? Esto es eficiencia, y esto es parte de lo que hablábamos allá, que la economía se dedica básicamente a el concepto de eficiencia. Fíjense ustedes asignando los recursos hacia aquello en este caso, hacia la producción de aquello que cada país es más eficiente, la producción de ambos bienes aumenta. Entonces la especialización, como decía Adam Smith, zapatero a sus zapatos, es decir, ambos iban a producir más si se especializan. Y esto es un concepto clave para la especialización. Segundo elemento es un patrón de producción. El patrón de producción es que cada uno se dedique a hacer a lo que es más eficiente. El segundo es tratar de demostrar si los países, en términos de bienestar, si estos trabajadores están en mejor posición después del comercio que antes del comercio. Y para determinar eso tenemos que comparar los niveles de consumo después del comercio, con comercio, comparamos esto con esto otro. Fíjense, el país B, ¿cuánto consume de fruta? Más o menos que con comercio. Profe, hay una cosita. Consume más con comercio. De ese 8,5. Sí. Salió de suponer que el país B produce 8,5 de fruta, perdón, consume internamente 8,5 y exporta 8,2 de fruta. Así es. 8,2. Ese 8,5 es un número arbitrario, arbitrario. Sí, ¿Surge de algún análisis donde... No, depende de lo que la población decide consumir. De las preferencias seguimos hablando. Las preferencias para nuestro trabajo. Cada bien. No, para nuestro trabajo yo tengo una pregunta después porque el precio unitario de un país, de los dos bienes, es menor. Entonces... Si podemos volver a esto que estábamos recién, este 8,5 que usted plantea que tienen ahora para nuestro trabajo, obviamente que no es 8,5, no me acuerdo ahora el número, pero es también un número, un supuesto que ponemos nosotros y decimos, bueno, el país B, perdón. Sí. La cuestión es que ustedes me demuestren que si conviene o no comerciar. Y ese es conceptualmente. Entonces, ¿qué es lo que...? Y comparemos estos cuadros con este otro, y si ustedes pueden ver, comparar este valor con este 8,2 y este valor con este otro que tenemos acá, lo que demuestra es que especializarse en la producción aumenta el nivel de producción mundial. Pero comerciar permite que eso es lo que se conoce como patrón de producción. Es decir, ¿qué es lo que explica que un país se especialice en la producción de algo? Y el otro elemento es que comerciar, es decir, exportar el excedente e importar con eso lo que deja de producir, pero la cuestión central es que ambos países, es decir, ambos consumidores, se benefician. Y esto es central en el comercio, es decir, y por eso, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que las economías comenzaron a protegerse a nivel mundial, a nivel internacional, entonces se creó el Fondo Monetario Internacional para evitar que los países cerraran sus economías y ir hacia el libre comercio. ¿Cuál es la justificación de que el mundo fuese al libre comercio? Es que la economía mundial aumente. Y el justificativo era, bueno, pero ¿qué va a pasar con cada país? Bueno, cada país se va a beneficiar con el libre comercio. Y esta es una explicación, esta es una justificación basada en la idea de Adam Smith de las ventajas absolutas. Conceptualmente, esto es lo central. ¿Dudas hasta acá? Millones. En realidad a mí me confundió, pero como dijo usted, tenemos que sacar el porcentaje, porque el ejemplo que usted nos da, los datos que usted nos da,
en un solo país tendría los precios unitarios menores. Entonces, el patrón de consumo con comercio me daría como raro, pero yo lo hice de una forma... Mientras me demuestren que está conceptualmente adecuado. Acá la idea es que una cosa son los costos de producción y otra es el precio. En economía, acá estamos suponiendo que el precio es igual al costo. Sí, si bien Entonces el precio del bien en ambos países es igual. No hay costo de transporte ni nada. Es una simplificación, pero sí sirve para... Sí, a mí me dio sin comercio y con comercio me dio un porcentaje un poquito más, a pesar de que el país A tiene más beneficios que el país B en nuestro ejercicio. Claro, bueno, yo lo presento como lo interpreto yo y le pondría la explicación. Efectivamente, sí, bien. Sí. Bien. Esto es lo que es una de las ideas, que es la idea de ventaja absoluta. Sí. Y ahí, como ustedes bien han planteado, ¿cuál sería el inconveniente de esta explicación que dio Adam Smith? ¿Qué pasa si un país no tiene ventaja absoluta en la producción? Es decir, no tiene costos unitarios menores en la producción de ningún bien. Bueno, ese país no necesariamente saldría beneficiado con el comercio. Vamos a suponer que en vez de 14 fuese 10, esta relación. En vez de 14 fuese 10. Sí. Este país tendría ventajas absolutas en la producción de los dos bienes. Entonces al país B no necesariamente le conviene comercializar, abrirse al comercio internacional. En el planteo de Adam Smith. Y eso es lo que ustedes han leído ahí, que los problemas que puede tener abrirse al comercio. Sin embargo, después aparece esta idea de David Ricardo, otro autor, que dice, mire, un país puede no tener ventaja absoluta en ningún bien, pero seguramente va a tener ventajas comparativas en algún bien. Y esto es, por ejemplo, Estados Unidos es más eficiente que la Argentina en producir bienes agropecuarios. Sin embargo, Argentina produce bienes agropecuarios y le vende bienes agropecuarios también a Estados Unidos y compra bienes, algún tipo de bien. En consecuencia, siempre los países tienen algún bien en lo cual tienen ventaja comparativa, por más que no puedan producir a costos menores. Y en este caso, nuevamente, la idea de Adam Smith sigue en pie en el sentido de que la especialización en la producción y el comercio van a beneficiar obtienen los países beneficios, todos los que participan en el libre comercio. Es decir, especializarse y comerciar le va a generar un aumento en el bienestar a la población.